Hola chiquillos y chiquillas de octavo año, bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Bueno, espero que se encuentren bien, al igual que cada una de sus familias, que no haya nada que lamentar y que ojalá esta pandemia y esta cuarentena terminen pronto. Continuamos con la unidad de la Edad Media. Estamos en la clase número 2 del mes de abril. El subtítulo de esta clase es La importancia de la Iglesia en la Edad Media, y el objetivo de la clase es analizar el rol de la Iglesia en la Edad Media. Las instrucciones son las mismas de la clase anterior. Escribir el título, ¿cierto? El objetivo, el subtítulo, y poner en el extremo superior derecho la fecha en la que ustedes están trabajando. Para activar nuestros conocimientos, al igual que la vez anterior, dejé la dirección o el link del video para que quienes no puedan ingresar acá, como yo voy a enviar todo esto en PDF, puedan al menos ver la dirección y puedan revisar en YouTube. Bueno, ¿cómo es esto de la importancia de la Iglesia? Un poco lo vimos en la clase anterior, cuando dijimos que todo dependía de la Iglesia en la Edad Media porque estaba tan unida con el tema político. Recuerden que el rey creía que su poder provenía directamente de Dios. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomaban pasaban, en este caso, por la Iglesia Católica. Y todos los principios cristianos estaban presentes en todos los ámbitos de la vida de la sociedad europea. ¿Cuál era el rol de la Iglesia en este tiempo? Bueno, siempre ha sido, en este caso, el cristianismo predicar la palabra de Dios a través de Jesús, ¿verdad? Y, sin embargo, una vez que se crea la Iglesia, se crea bastante jerarquizada, ¿cierto? Donde tenemos la figura de un papa que viene a ser muy similar a la de un rey, y esta institución es muy apegada a las reglas y no permitía, ¿cierto?, que los ciudadanos de aquella época pudiesen pensar o emancipar su mente, dar libertad a su mente. Esta era una institución que fue adquiriendo paulatinamente mayores cuotas de poder secular, como dice ahí. Yo les voy a pedir que esa palabra que está ennegrecida y que dice secular, ustedes la busquen en el diccionario. Ya sabemos que puede ser un diccionario impreso o puede ser un diccionario digital. Y obtuvo más poder cuando crecieron los imperios, pero cuando el proceso de los imperios comenzó a decaer, esta institución también se fragmentó, ¿cierto? Y de todas maneras, era tanto el poder que tenía que, aunque estaba fragmentada, seguía estando vigente. Las personas se seguían rigiendo por los mandatos de la Iglesia. Y por lo tanto todo se derivaba de ella, las guerras, todo. Las guerras, recuerden ustedes que durante el feudalismo existieron guerras santas que se peleaban en nombre de Dios. Por lo tanto, esta arista religiosa cruzaba toda la vida y todos los estratos sociales. ¿Por qué fue tan importante la Iglesia Católica? Bueno, porque ya dijimos, la Edad Media fue una época profundamente religiosa y la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otras creencias, otros credos, gran parte de Europa era cristiana. Entonces, por eso fue que su poder se extendió tanto. Y aquí tenemos algunos roles de la Iglesia Católica en la Edad Media. Si ustedes se dan cuenta, causas de su influencia, el predominio cultural del clero, ¿cierto? Toda esta dinastía o toda esta pirámide religiosa, en el fondo, donde tenemos un papa y desde ahí se distribuyen los poderes, la estrecha conexión entre la Iglesia y el poder civil,
¿sí? Representado también mucho en la figura del rey, eficiente organización eclesiástica y severa disciplina. En ese tiempo nadie podía transgredir la norma religiosa, la unidad de la fe cristiana en Europa Occidental, es decir, existían vastos territorios que profesaban la fe cristiana. Creciente poderío económico, todos sabemos que la Iglesia fue acumulando un muy particular sinfín de riquezas y gran propiedad territorial. Vuelvo a reiterar, muchas de las guerras santas fueron realizadas en nombre de Dios y por lo tanto los territorios conquistados pasaban a la Iglesia. Medios de control. ¿Cómo controlaban a los ciudadanos en esta época a través de la Iglesia? La excomunión, es decir, se separaba a una persona de la comunidad cristiana, es decir, se lo expulsaba. Si transgredía las normas, esa persona era excomulgada, es decir, se sacaba de este círculo del cristianismo y por lo tanto era casi como dejar de ser ciudadano. Interdicto. Esto era una sanción religiosa que recibía una provincia o estado. Es decir, si había una provincia o un estado que no seguía las leyes que dictaminaba la iglesia, o en este caso el rey, eran interdictos, es decir, eran relegados, ¿cierto? Y recibían una sanción bastante dura de orden religioso. Y la Inquisición, quizás una de los medios de control más duros, que era un tribunal encargado de combatir las herejías, es decir, todo lo que va en contra de la palabra de Dios, o todo lo que va en contra de la religión. De todas maneras, les pido que busquen la palabra herejía en el diccionario. La Inquisición tenía la característica de que generalmente lo que hacía era inculpar, enjuiciar y dictaminar sentencia y sentenciar. Es decir, tenía los tres poderes, digamos, y eso significaba que si esta institución encontraba que alguien era sospechoso, lo declaraba culpable y a la vez que lo declaraba culpable, lo condenaba a alguna sanción más o menos drástica. Entonces, vemos aquí que la Iglesia Católica ejerció bastante poder sobre los ciudadanos porque estaban bastante atrincherados y como no existía la posibilidad de pensar, se plegaban a todo este poder y se dejaban dominar. El poder de la Iglesia Católica tenía que ser firmemente mantenido en el territorio. Para eso la Iglesia estableció algunos métodos de control que ya vimos, ¿cierto? Y podemos ver acá algunos ejemplos. Como yo les decía, en la Inquisición era quizás la sanción más dura, porque si una mujer o un hombre eran, por ejemplo, tildados de brujo, lo más probable es que fueran acusados, enjuiciados y quemados. Lamentablemente, son sanciones muy duras y solo por el hecho de sospechar, porque a veces ni siquiera había una prueba de que eso fuera así. Y tal como dice el texto, muchas de esas prácticas hoy en día pueden considerarse una tortura. Por lo tanto, la Iglesia también tiene muchos mea culpa que hacer desde esa época hasta ahora. Y todo esto con la finalidad de impedir el ingreso de otras religiones al territorio y de esta manera consolidar la Iglesia Católica en este caso. Es decir, lo que estaban haciendo era protegiéndose de otros credos religiosos y a la vez también protegiendo los territorios que ya habían adquirido, porque todo esto también tiene que ver con un tema económico-político. Así es que podemos darnos cuenta que en esta época el poder económico, político y religioso estaban ampliamente anexados, estaban muy entrelazados, no existía uno sin el otro. La organización de la iglesia, el clero, ¿cierto? Tenemos
se produjo una división del clero. Tenemos el clero secular y el clero regular, ¿cierto? En el clero incluye religiosos de diversos tipos. Hasta el día de hoy tenemos distintas órdenes religiosas, desde el sacerdote de una pequeña diócesis al monje de una abadía y las monjas de clausura, hasta la alta jerarquía de la iglesia, como el papa, que ya dijimos que era muy similar a la figura del rey. El clero se dividió en dos, clero secular y clero regular. El secular tiene que ver más que nada con las altas autoridades de la iglesia, y el clero regular con aquellos que más bien trabajan en, como decía ahí, abadías, sacristías, capillas, iglesias más pequeñas. Por lo tanto, también hay una distinción de clases dentro de la misma iglesia. Y esto se acentuaba aún más en la sociedad civil afuera, ¿cierto? Porque si ya dentro de la misma iglesia tenemos estas divisiones, evidentemente en la sociedad se iban a repetir de una manera mucho más cruda. El clero secular son aquellos miembros de la iglesia que se deciden llevar una vida aislada en monasterios centrados principalmente en la oración y el estudio, pero eso también les da cierto estatus. Perdón, el clero regular. Y el clero secular se compone por todas aquellas personas que pertenecen a la iglesia y viven en vida pública, arzobispo, obispo, sacerdote. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia, ¿cierto?, de poder. Por lo tanto, el clero regular, si bien sí estudiaban, tenían menos poder que los del clero secular. Dentro del clero secular dice ahí que existía otra fuerte división, el alto clero y el bajo clero. El primero se caracteriza por estar constituidos por hijos de reyes y grandes nobles, el alto clero, y poseen un gran poder político y económico, y se les otorgan los cargos más importantes, como el papa, arzobispo, obispo, etc. Ya vemos que es un tema de poder. Y el segundo clero, el bajo clero, está caracterizada por tener menos poder y centrarse principalmente en la administración de las parroquias y las iglesias pequeñas. Entonces, aún dentro de la misma iglesia, vemos una segregación a partir del poder económico y político. Bueno, después de haber leído esto, yo los invito entonces a responder las preguntas que aquí aparecen. ¿De qué cultura es el legado el cristianismo y la iglesia que existe durante la Edad Media? ¿De qué cultura es legado el cristianismo y la iglesia que existe durante la Edad Media? ¿Por qué razón se afirma que la iglesia, es decir, el cristianismo, es la institución que unifica a Europa? ¿Cuál es el objetivo de la Santa Inquisición? La iglesia instala una serie de medios de control dentro de sus territorios. ¿Cuál es el motivo de la creación de estos medios de control? Lo vimos, ¿cierto?, tanto en el video como en la lectura. ¿Y cómo se divide la jerarquía del clero o iglesia durante la Edad Media? Son preguntas que están dentro de la lectura y también dentro del video, las respuestas. Por lo tanto, yo los invito a que, al igual que en la clase anterior, a que miremos la historia para entender el presente y entender que muchas situaciones que vivimos hoy en día son producto de lo que se produjo antes. Y que también hay muchas situaciones que vivimos hoy en día que se han venido repitiendo por muchos siglos. Y tal vez es tiempo de que como seres humanos volvamos a repensarnos y a ver de qué manera equilibramos, ¿cierto?, tanto el poder como el poder político como el poder económico, porque por naturaleza y por definición somos todos iguales, ¿cierto? Entonces la idea es que podamos ir pensando en el tipo de sociedad que ustedes quieren crear en el futuro, porque ustedes son los ciudadanos del futuro. Deben responder también en su cuaderno la pauta de autoevaluación. Recuerden que todo esto va a ser revisado, entonces es importante que quede ordenadito dentro del cuaderno. Y felicitaciones porque sé que hicieron un trabajo excelente. Los felicito, sé que han puesto mucha atención, pero también sé que han leído con mucha atención y que han buscado las palabras que no entienden o que están ennegrecidas dentro de los textos.
Así que los felicito por su compromiso, por su responsabilidad y por las ganas de trabajar. Chiquillos, nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Cuídense mucho y sigan las medidas sanitarias. Un abrazo.